Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 437. Rumores. Yuga no esperaba que Sabrina regresara con Gon en ese momento y escuchara su conversación con Eusin. Le hizo una seña de Gon para que se acercara, preparándose para compartir con él los detalles sobre la pluma arcoíris y el juicio del héroe arcoíris. Después de todo, Gon era el protagonista de este juicio y tenía derecho a saber sobre el viaje y sus acciones. Una vez que Gon se puso al lado de Yuga, este le explicó todo. Cómo la Torre Campana le había encomendado la misión de encontrar al elegido, cómo se habían encontrado por casualidad con Gon, cuáles eran sus planes para el viaje, a dónde iban y qué harían. Entonces, después de que terminemos la prueba, ¿me llevarás a la Torre Campana? Después de escuchar la explicación de Yuga, Gon preguntó. Yuga asintió y respondió. Sí, eres el elegido de la Torre Campana, y la heredarás en el futuro. Debes ir allí. Pero prefiero quedarme con el hermano mayor Shimizu. No quiero convertirme en el elegido de la Torre Campana. Gon tenía una expresión de reticencia en el rostro. Yuga había sido la mejor persona para Gon desde que tenía memoria. Inconscientemente, Gon había llegado a considerarlo su persona más cercana. Tan solo pensar en separarse de Yuga pronto le llenaba el corazón de tristeza. Yuga rió entre dientes y le revolvió el pelo a Gon. No puedo estar contigo para siempre. Tienes que crecer y volverte más fuerte. Yuga se sentía como un padre anciano, preocupado por la seguridad de su hijo y a la vez por su desarrollo. Era realmente desgarrador. Tras escuchar las palabras de Yuga, Gon simplemente bajó la cabeza y no dijo nada. Yuga no estaba seguro de si se lo había tomado en serio. Tras explicarle a Gon los motivos de su viaje, Yuga dirigió su mirada a Sabrina y le preguntó con curiosidad. Cada uno de nosotros tiene sus propias razones para querer conocer al Hou. ¿Por qué quieres unirte a nosotros? Sabrina respondió. Voy porque Gon va. Quiero ayudarle. Sabrina era una persona con una voluntad muy fuerte, pero desde que se sobresaltó al ver los poderes del rey fantasma que emanaban de Yuga, siempre parecía bastante insegura al hablar con él. No. Se opuso Yuga. ¿Por qué no? Voy con Gon, no tiene nada que ver contigo. Cuando Sabrina escuchó la objeción de Yuga, su voz se elevó involuntariamente y su actitud se volvió algo obstinada. No significa no. Gon me tiene a su lado. Tú deberías quedarte en tu gimnasio. La postura de Yuga se volvió aún más firme. Hermano mayor Shimizu, dejemos que la hermana Sabrina venga con nosotros. La hermana Sabrina es muy fuerte y seguro que podrá ayudar. Sorprendentemente, Gon comenzó a interceder por Sabrina, lo que dejó a Yuga bastante desconcertado. En realidad, la idea de Gon era sencilla. Quería proporcionarle a Yuga un ayudante adicional, y la fuerza de Sabrina la convertía en la candidata ideal. Además, estaba dispuesta a ir. Tras el incidente con Suicune, el astuto Gon sabía que su viaje no sería un camino de rosas, así que cuanta más ayuda tuvieran, mejor. Yuga observó en silencio la súplica de Gon por Sabrina, como si preguntara. ¿Cuándo se volvió tan estrecha su relación? Tras mirar fijamente a Gon durante 2 minutos, Yuga accedió a regañadientes a su petición. Al fin y al cabo, Gon era el protagonista de la prueba del héroe arcoíris, y si quería que Sabrina lo acompañara, Yuga lo aceptaría. Y así, su viaje a través del monte Tensei sumó 2 miembros más con la incorporación de Sabrina. Con la incorporación de Sabrina, ya no era necesario que se quedaran más tiempo en su casa. Podían enseñarle a Gon a usar poderes psíquicos durante el viaje, y Sabrina le confió temporalmente su gimnasio a su padre. Al salir del gimnasio, Yuga notó de repente una Pokéball extra en el cinturón de Gon. Al preguntar, se enteró de que Sabrina le había dado un Slowpoke. Slowpoke. Tipo. Agua, psíquico. Habilidad. Despiste. Género. Femenino. Potencial. Verde. Nivel. 15. Movimientos. Maldición, bostezo, pistola de agua, confusión, anulación, sonámbulo. Quizás debido a su habilidad desorientado, el Slowpoke que Sabrina le regaló a Gon parecía bastante lento y adorable. Incluso cuando alguien le hablaba, tardaba en reaccionar. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente fue que cuando Gon o Sabrina se comunicaban con él usando poderes psíquicos, se volvía increíblemente inteligente. Yuga especuló que debía tratarse de un método de entrenamiento especial que psíquicos como Sabrina utilizaban para criar a Slowpoke. En resumen, aunque el potencial de este Slowpoke no era tan alto como el del cadáver de Gon, seguía siendo bastante bueno, e incluso heredó un movimiento especial llamado sonámbulo.
Al ver la dulzura con la que Sabrina trataba a Gon, Yuga no pudo evitar sentir una punzada de celos. Deseaba poder recibir también el cariño de una chica hermosa. Tras abandonar Ciudad Azafrán, su siguiente destino era Ciudad Carmín, la última ciudad que visitarían antes de llegar al monte Tensei. Ciudad Carmín se encontraba muy cerca de Ciudad Azafrán, a poca distancia, mucho más cerca que el trayecto entre Ciudad Celeste y Ciudad Azafrán. Según los cálculos de Yuga, a su ritmo actual podrían llegar a Ciudad Carmín en menos de un día. Ciudad Carmín era la segunda ciudad más grande de la región de Kanto, solo superada por Ciudad Azafrán. Era una ciudad bulliciosa y animada. Según Eusin, Ciudad Carmín era originalmente su ciudad natal, pero debido a algunas circunstancias especiales, se mudó a la región de Yoto con su familia. Esto sorprendió bastante a Yuga. Inicialmente había pensado que Eusin era originario de Yoto, pero resultó que era de la región de Kanto. Cuando los cuatro llegaron a Ciudad Carmín, ya casi anochecía. Se dirigieron directamente al centro Pokémon de Ciudad Carmín, con la intención de pasar la noche allí antes de continuar su viaje. Sin embargo, tan pronto como llegaron al centro Pokémon de Ciudad Carmín, oyeron una noticia asombrosa. Alguien había visto al legendario Pokémon Entei en el bosque cercano. Yuga y su grupo intercambiaron miradas y comprendieron de inmediato lo que aquello significaba. Entei podría estar yendo a por ellos. Tras un breve descanso en el centro Pokémon, Yuga y su equipo preguntaron a los entrenadores presentes sobre los rumores que rodeaban la aparición de Entei. Este asunto ya no era un secreto, y recopilaron fácilmente la información que necesitaban. Según testigos presenciales, Entei fue avistado en un bosque al sur de Ciudad Carmín, y hubo más de una persona que lo vio. Tras recopilar esta información, Yuga decidió llevar a Gon al bosque donde se había avistado a Entei. Si Entei venía por Gon, no había forma de evitarlo. Entei era el mensajero de oro, y al igual que Suicune, su propósito era comprobar si Gon, como la pluma arcoíris elegida, estaba capacitado. En lugar de intentar evadir la situación, la afrontarían de frente. Como héroes arcoíris, la fuerza tal vez no fuera el factor más importante. Tener el coraje para enfrentar los desafíos era aún más crucial. Además, Entei no estaba allí para hacerles daño. Si no tenían el valor de enfrentarlo, ¿cómo iban a hablar de encontrar al Ho-Oh? Capítulo 438. Entei. Aparte del grupo de 4 de Yuga, muchos entrenadores se dirigían al bosque al sur de Ciudad Carmín en busca de Entei. Como entrenadores, era imposible no emocionarse al enfrentarse a Pokémon legendarios. Claro que esta emoción venía acompañada de la necesidad de tener la fuerza necesaria. De lo contrario, seguiría siendo un sueño, como le ocurría a Eusin. Aunque ya era tarde, Yuga y su equipo abandonaron el centro Pokémon de Ciudad Carmín y se dirigieron hacia el bosque del sur. Estamos a punto de conocer a Entei. Estoy emocionadísima. Me pregunto cuándo aparecerá Suicune, exclamó Eusin con entusiasmo. Yuga suspiró con resignación. ¿No lo dije ya? Suicune apareció en Ciudad Celeste, así que no volverá a aparecer. Eusin replicó. No hay ninguna regla que diga que Suicune solo puede aparecer una vez. Quizás nos esté siguiendo ahora mismo. Yuga negó con la cabeza con exasperación. Este tipo no tenía remedio. Tras caminar un rato, Sabrina se detuvo de repente y señaló en una dirección, diciendo. Oigo sonidos de batalla que vienen de allá. Yuga y Eusin también se detuvieron y escucharon con atención, oyendo efectivamente ruidos explosivos. Yuga dijo. Es posible que Entei haya aparecido. Vamos a echar un vistazo. Dicho esto, los 4 se apresuraron hacia el origen de las explosiones. Cuando llegaron, vieron que muchos entrenadores habían encontrado a Entei y estaban combatiendo contra él. En el lugar, innumerables Pokémon desmayados yacían en el suelo, incapaces de seguir luchando. Muchos entrenadores se habían unido a la batalla contra Entei. Lamentablemente, estos entrenadores eran prácticamente carne de cañón. Entei podía derrotar fácilmente a varios Pokémon con una sola ráfaga de sus llamas. Sin embargo, hubo algunos entrenadores muy hábiles que, gracias a sus extraordinarios esfuerzos, mantuvieron la lucha durante bastante tiempo. Yuga le preguntó a Eusin. Ahora que has visto el poder de Entei, ¿sigues creyendo que puedes domar a Suicune? La fuerza de Suicune no es menor que la de Entei. Eusin permaneció en silencio, con la mirada fija en Entei, rodeado de llamas. Yuga no podía comprender lo que le pasaba por la cabeza. Mientras Eusin estaba absorto en sus pensamientos, Marshadou emergió de nuevo en silencio de la sombra de Yuga y se acercó sigilosamente a sus pies. Eusin sintió de repente que innumerables voces le hablaban sin cesar en la mente, y justo cuando iba a hablar, Marshadou se retiró rápidamente a la sombra de Yuga.
Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, y nadie notó la aparición de Marshallou. Sin embargo, parecía que Entei ya no quería interactuar con esos entrenadores. Alzó la cabeza y lanzó un rugido ensordecedor, y una oleada de energía negra se extendió hacia afuera, provocando que todos los Pokémon participantes se transformaran en luz roja y regresaran a sus Pokéballs. Una vez eliminados estos molestos Caterpies, Entei dirigió su mirada hacia su verdadero objetivo. Al ver a Entei acercarse paso a paso, Yuga y su equipo no pudieron evitar tragar saliva con nerviosismo. Sentían como si los pasos de Entei les aplastaran el pecho. Recordando su encuentro con Suicune, Yuga liberó en silencio a Chimecho de su Pokéball. La razón por la que eligió a Chimecho en lugar de los más fuertes Gengar y Mismagius fue que Chimecho era más hábil en defensa. Yuga creía que, si Entei los atacara, aparte de la defensa, sus ataques serían inútiles. Cuando Yuga liberó a Chimecho, Gon también liberó a su Kadabra. Si bien Kadabra no era muy fuerte, podía ayudar a Chimecho en la defensa. Al ver que Gon liberaba a Kadabra, Sabrina sacó una Pokéball e invocó a un Mr. Mime, colocándolo rápidamente frente a Gon. Al observar este gesto del Mr. Mime, Gon no pudo evitar sonreír levemente, conmovido por las acciones de Sabrina. Entei caminaba despacio, alejándose de la multitud que lo rodeaba. Paso a paso, se acercó al grupo de Yuga, con la mirada fija en Gon. Finalmente, Entei llegó a un punto no muy lejos del grupo de Yuga, saltó suavemente sobre una gran roca y los contempló desde un punto de vista más elevado. Otros entrenadores que aún no habían abandonado la zona también sentían curiosidad por las acciones de Entei. Sus miradas se dirigieron hacia el grupo de Yuga, especialmente hacia Gon. Todos estaban bastante intrigados por el grupo de Yuga y se preguntaban quiénes eran. No podían entender por qué el legendario Pokémon Entei les prestaba atención. Algunos entrenadores incluso reconocieron la identidad de Sabrina, dada su fama como una joven entrenadora excepcional en la región de Kanto. No solo era reconocida como una entrenadora brillante, sino que también era conocida por ser la enigmática líder de un gimnasio cercano. Aunque muchos entrenadores no habían desafiado al gimnasio Azafrán ni habían visto a Sabrina en persona, les resultaba familiar su apariencia. En cualquier caso, la presencia de entrenadores fuertes solía despertar curiosidad, aunque ésta estuviera mezclada con aprensión. Entei permaneció concentrado en silencio en el grupo de Yuga, o mejor dicho, solo observaba a Gon. No hizo ningún movimiento, luego se dio la vuelta y se marchó. Cuando Suicune apareció, atacó a Yuga y Gon. Sin embargo, por alguna razón, Entei no hizo nada antes de marcharse. Esto desconcertó tanto a Yuga como a Gon. Si bien la llegada de Entei distó mucho de ser discreta, palideció en comparación con el encuentro anterior con Suicune, que tuvo lugar durante un clima lluvioso y tormentoso. Tras la marcha de Entei, los demás entrenadores centraron su atención en el grupo de Yuga, y sentían mucha curiosidad por saber por qué Entei estaba interesado en ellos y en su relación con el Pokémon legendario. Algunos entrenadores ya habían comenzado a acercarse al grupo de Yuga, con la esperanza de obtener alguna pista, dado que no habían logrado capturar a Entei. Después de todo, hay que seguir soñando. Sin embargo, los entrenadores que reconocieron a Sabrina como la líder de gimnasio no se atrevieron a acercarse demasiado. Eran conscientes de los aterradores rumores que la rodeaban y no querían provocar ningún problema. Sabrina, haz que Chimecho y tu Alakazam usen teletransporte juntos. Vámonos de aquí, le susurró Yuga a Sabrina, al ver que cada vez más gente se reunía a su alrededor. Sabrina asintió levemente en respuesta, recordando a su Mr. Mime. Luego liberó a su Alakazam. Con un aura púrpura que envolvía a Alakazam y Chimecho, el grupo de Yuga desapareció de su ubicación original, dejando atrás a los espectadores atónitos. Sin que Yuga y los demás lo supieran, un miembro del equipo Rocket, vestido con su uniforme, los había visto. Este miembro del equipo Rocket había ayudado al profesor en el laboratorio y se había encontrado con Gon en numerosas ocasiones, por lo que conocía bastante bien su apariencia. El miembro del equipo Rocket había venido a investigar las noticias sobre Entei y se sorprendió al encontrar a Gon allí. Capítulo 439. Susurros. En cuanto Yuga y su grupo se marcharon, el miembro del equipo Rocket salió discretamente de entre la multitud y buscó un lugar apartado para llamar al Dr. Fully. Hola, Dr. Fully, tengo algo muy importante que comunicarle. El Dr. Fully, que estaba ocupado en su laboratorio, interrumpió su trabajo al oír esto. ¿Qué es? En comparación con los demás investigadores Pokémon excéntricos del equipo Rocket, el Dr. Fully tenía el mejor temperamento y era el más normal. Vi a Gon cerca de Ciudad Carmín. Imposible. A estas alturas, Gon ya debería estar muerto.
Al Dr. Fuji le parecieron muy extrañas las palabras del miembro del equipo Rocket, pero sobre todo no podía creerlas. Gon fue su quinto experimento de clonación utilizando genes Pokémon. Los 4 primeros ya habían perecido, y Gon había comenzado a mostrar los mismos síntomas de rechazo genético que los 4 anteriores. Según sus predicciones, Gon no sobreviviría mucho tiempo. Con la tecnología actual del mundo Pokémon, el problema del rechazo genético no tenía solución. Precisamente por eso había sacado a Gon del laboratorio, con la esperanza de que se las arreglara solo. Recientemente había oído que el vehículo que transportaba a Gon al centro de entrenamiento había sido secuestrado y que Gon había desaparecido. Sin embargo, no le había prestado mucha atención porque, a su parecer, Gon ya era hombre muerto. Pensar que alguien le estaba diciendo que Gon seguía vivo lo sorprendió y alegró a la vez. ¿Significaba esto que su experimento estaba a punto de tener éxito? ¿Podría su hija, Aika, tener alguna posibilidad de ser revivida? El corazón del Dr. Fuji rebosaba de emoción. ¿Dónde está ahora? Dense prisa y encuentren a alguien que lo traiga de vuelta, sin importar con quién esté ni qué relaciones tenga. Pero actualmente está acompañado por un entrenador del gimnasio Azafrán, y parece que está relacionado con Entei. El miembro del equipo Rocket se mostró algo reticente ante las instrucciones del Dr. Fuji. Me da igual. Me da igual con quién esté ahora mismo o qué contactos tenga. Solo quiero verlo delante de mí, sano y salvo. El Dr. Fuji insistió con un tono inflexible. Sí, entendido. Haré los preparativos. Las órdenes de su líder eran absolutas, y cada petición del Dr. Fuji tenía máxima prioridad. Esto estaba relacionado con los ambiciosos planes futuros del equipo Rocket. Recuerda, quiero que Gon esté ileso, completamente ileso. El Dr. Fuji hizo hincapié. Sí, lo entiendo. Mientras tanto, por parte de Yuga, Chimecho y Alakazam se unieron para usar teletransporte, llevando a Yuga y a las otras 4 personas lejos del lugar donde había aparecido Entei. Llegaron a otra zona boscosa. Al observar los alrededores y no percatarse de la presencia de nadie más, Eusin se llevó la mano al pecho con un temor persistente y dijo: estaba realmente asustada hace un momento. Pensé que nos iban a capturar esas personas. Yuga miró a Chimecho y Kadabra, que parecían algo exhaustos, y dijo: está oscureciendo. Busquemos un lugar donde pasar la noche. El uso de teletransporte consumía una cantidad considerable de energía del usuario, e incluso alguien tan cercano al nivel élite como Alakazam ahora parecía agotado. Los otros 3 asintieron con la cabeza en señal de acuerdo tras ver el estado de Chimecho y Alakazam. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, encontraron una cueva relativamente espaciosa y se instalaron antes del anochecer. Tras disfrutar de la cena preparada por Yuga, los 4 se reunieron alrededor de una hoguera y comenzaron a charlar. Wow, Yuga, cocinas de maravilla. Nunca me preocupo por pasar hambre cuando estoy contigo, dijo Eusin, sintiéndose satisfecha después de comer. En realidad, las habilidades culinarias de Yuga eran solo promedio, y no provocaban quejas entre quienes probaban sus platos. Sin embargo, gracias al tiempo que pasaba con Audino, había aprendido un par de cosas. Yuga no era un maestro de la cocina, ni tampoco tenía un coeficiente intelectual elevado, pero podía preparar 1 o 2 platos excepcionales. Gon y Sabrina, sentados cerca, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Yuga sonrió y dijo: el verdadero experto culinario de mi familia es el mayordomo principal. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Hoenn, me aseguraré de recibirte como se merece. En cuanto mencionó volver a Hoenn, la sonrisa desapareció del rostro de Gon. Esto le hizo comprender que, tras este viaje, se separaría de su hermano mayor, Shimizu. Oye, Yuga, ¿crees que podré ver a Suicune esta vez? Preguntó Eusin de repente a Yuga. Las probabilidades son escasas, reflexionó Yuga un momento, expresando con sinceridad sus verdaderos pensamientos. Creía que era mejor que Eusin reconociera la realidad en lugar de dejarse llevar por fantasías. Al oír las palabras de Yuga, Eusin guardó silencio al instante. Un brillo inexplicable apareció en sus ojos, y no se entendía qué estaba pensando. En ese momento, Marshadou volvió a asomarse desde la sombra de Yuga, con la mirada extrañamente fija en Eusin. La aparición de Marshadou pasó desapercibida para todos, y al poco tiempo, volvió a esconderse en la sombra de Yuga. Al percibir el ambiente sombrío, Yuga cambió el tema de conversación hacia asuntos más ligeros, como sus experiencias, sucesos extraños en Yoto y Hoenn, y otros. Poco a poco, el ambiente se animó y todos participaron en la conversación. La charla continuó hasta bien entrada la noche, cuando cada uno se metió en su saco de dormir y se quedó dormido, aún medio dormido.
En plena noche, Eusin, luchando por conciliar el sueño, se revolvía en su saco de dormir. Tenía la mente llena de las palabras de Yuga. Las probabilidades son escasas. De repente, comenzó a oír innumerables voces que le susurraban al oído, como si le instaran a hacer algo. Agarrándose la cabeza, intentó ahuyentar esas voces. Pero cuanto más se agitaba, más persistían. Zumbaban a su alrededor como moscas molestas. Incapaz de soportarlo más, Eusin abrió los ojos de golpe, mirando fijamente la hoguera crepitante que tenía delante. No se percató de que sus acciones habían llamado la atención de Marsadou, que había estado merodeando cerca. Marsadou, sin que nadie se diera cuenta, miró a Eusin con extrañeza. En ese momento, Eusin no tenía ni idea de que, al incorporarse, Marsadou se había deslizado silenciosamente en la oscuridad y había desaparecido de su vista. Tras contemplar las llamas parpadeantes durante un rato, Eusin desvió de repente la mirada hacia la figura dormida de Gon, que yacía profundamente dormido. Sus ojos, inmóviles, estaban fijos en el pecho de Gon. Gon guardaba la pluma arcoíris en su pecho, y en ese momento, la pluma arcoíris parecía estar respondiendo, emitiendo un tenue resplandor. Mientras Eusin observaba la suave luz que emanaba del pecho de Gon, sus ojos perdieron repentinamente su brillo, como si una gema preciosa hubiera perdido su resplandor. ¿Qué miras? En ese instante, una voz clara y fría resonó en la oscuridad, trayendo de inmediato los pensamientos errantes de Eusin. Su mirada volvió a la normalidad al instante. Nada, no estaba mirando nada, balbuceó Eusin nerviosamente. La voz que había hablado pertenecía a Sabrina, que aún estaba despierta, practicando sus habilidades psíquicas antes de dormir. Al ver que Sabrina había dejado de mirarlo, Eusin se metió rápidamente en su saco de dormir. Su corazón latía con fuerza. Capítulo 440. Uniendo fuerzas. Transcurrió la noche tranquila, y cuando Yuga y los demás despertaron al día siguiente, notaron que Eusin tenía ojeras, lo cual les pareció bastante inusual. Yuga preguntó: Eusin, ¿no dormiste bien anoche? ¿Por qué tienes unas ojeras tan marcadas? Eusin rió nerviosamente. Bueno, tal vez no me adapté bien a dormir en la cueva. Solo tuve un poco de insomnio, nada grave. Después del desayuno, el grupo de 4 se preparó para partir oficialmente hacia el monte Tensei. Aunque el nombre Monte Tensei sonaba similar al de la meseta Índigo, cerca del cuartel general de la Liga Kanto, sus ubicaciones geográficas eran completamente diferentes. La meseta Añil estaba situada en la parte occidental de toda la región de Kanto, y albergaba las sedes de las ligas Pokémon de las regiones de Kanto y Johto. También fue la cuna de la Liga Pokémon. Por otro lado, el monte Tensei se ubicaba en la parte central de la región de Kanto, dentro de una vasta y primitiva área. Ciudades como Ciudad Carmín, Ciudad Verde y Ciudad Azulona se encontraban en sus alrededores, rodeadas de bosques, montañas y numerosos Pokémon salvajes. Antes de emprender su viaje al monte Tensei, Yuga se dirigió a Sabrina y Eusin y les preguntó: a partir de ahora, nos adentraremos en bosques profundos y montañas. Puede ser peligroso. ¿Están seguras de que quieren seguir con nosotros? Sabrina asintió sin dudarlo. Donde quiera que vaya Gon, yo voy. Aunque Sabrina habló con expresión impasible, sus palabras directas hicieron que el rostro de Gon adquiriera una expresión algo antinatural. Por supuesto, después de haber llegado tan lejos, rendirme a mitad de camino no va conmigo, añadió Eusin rápidamente. Así pues, los 4 emprendieron su viaje hacia el monte Tensei. Sin embargo, para llegar a las faldas del monte Tensei, primero tuvieron que atravesar vastas extensiones de densos bosques. El verano era la estación en la que los bosques estaban en su máximo esplendor y vitalidad, rebosantes de vida y energía. Mientras Yuga y su grupo se adentraban en el gran bosque, se encontraron con innumerables Pokémon que allí habitaban. Estos Pokémon del bosque eran notablemente más fuertes que sus congéneres cerca de los pueblos humanos, y mostraron gran curiosidad por los visitantes inesperados. Odie se escondía entre la hierba, Pidgey se posaba en las ramas, Caterpie y Weedle descansaban sobre las hojas, y parejas de Nidoran vagaban por la zona, observando con ojos curiosos a Yuga y su grupo que pasaban por allí. Quizás porque aún no se habían adentrado demasiado en el bosque, estos Pokémon parecían muy dóciles y no mostraban ninguna intención de atacar a Yuga y su grupo. Para Gon, que había estado confinado en un laboratorio durante la mayor parte de su vida, ver tantos Pokémon por el camino despertó su curiosidad e interés. Bajo la tutela de Yuga, incluso logró capturar con éxito un Execute, un Pokémon de tipo planta y otro de tipo psíquico, ambos con buen potencial. Debido a su naturaleza de tipo psíquico, Gon sentía una fuerte afinidad por los Pokémon de este tipo y era más apto para entrenarlos.
Por lo tanto, tanto Yuga como Sabrina le aconsejaron que se especializara en Pokémon de tipo psíquico. Mientras Yuga y su grupo se adentraban más en el bosque, se encontraron con algunos Pokémon del bosque que los confundieron con intrusos y los atacaron. Aunque estos Pokémon eran bastante fuertes dentro del bosque, aún palidecían en comparación con Yuga y su equipo de Pokémon entrenados. Yuga solía rotar a sus 3 Pokémon, Shroomish, Charmeleon e Ivysaur, para hacer frente a estos encuentros. A lo largo del camino, estos 3 Pokémon adquirieron valiosa experiencia en combate y su fuerza aumentó en consecuencia. Con los 3 Pokémon de Yuga y la habilidad de Gon para manejar situaciones, Sabrina y Eusine prefirieron no intervenir. Comprendieron que tanto Gon como Yuga necesitaban la experiencia práctica para sus Pokémon. Así pues, mientras continuaban su camino a través del bosque, pasaron 3 días completos caminando, pero aún estaban lejos de la ubicación del monte Tensei que se mostraba en el mapa. Este mapa le fue entregado a Yuga por Joe a través de un joven monje. Era el mapa de papel más primitivo que existía. Era bastante diferente de los mapas electrónicos con navegación integrada que Yuga solía usar, lo que hacía que orientarse en él fuera un poco engorroso. El mapa representaba el monte Tensei como una extensa cadena montañosa, no solo vasta en territorio sino también repleta de picos escarpados, lo que hacía que escalarlo fuera todo un desafío. A medida que se acercaban al monte Tensei, la pluma arcoíris que Gon llevaba consigo emitía un brillo cada vez más intenso. Esa tarde en particular, tras cruzar una larga y empinada pendiente, el grupo llegó a la orilla de un pequeño río y decidió hacer una pausa para almorzar. El río resplandecía bajo la luz del sol, sus aguas cristalinas serpenteaban desde las profundidades del denso bosque. El verano en el bosque seguía siendo bastante caluroso, y después de su arduo viaje, lo que Yuga y su equipo más deseaban era refrescarse y reponer fuerzas junto al río. Yuga, Gon y Eusine se quitaron los zapatos y los calcetines, y caminaron sobre los guijarros de la orilla, disfrutando del agua refrescante. Solo Sabrina, sentada tranquilamente a la sombra de un árbol, prefirió no unirse a ellos y observarlos. Este tramo del río ya había sido inspeccionado por el Chimecho de Yuga y el Alakazam de Sabrina con sus habilidades psíquicas. Aparte de algunos Pokémon más débiles como Magikarp y Poliwag, no había ningún Pokémon peligroso en los alrededores. Tras refrescarse un rato en el río, regresaron a la orilla para preparar el almuerzo. Sin embargo, justo cuando pisaron la orilla, vieron a un Tentacruel presa del pánico que descendía flotando desde la parte alta del río. Cuando Tentacruel pasó junto a Yuga y su grupo, inicialmente pensaron que seguiría río abajo. Sin embargo, de repente extendió sus largos tentáculos, se agarró a las rocas de la orilla y saltó a la ribera. Para su asombro, Tentacruel roció inmediatamente varios chorros de líquido disolvente, apuntando directamente a Gon. Por suerte, mientras jugaba en el agua, Gon había liberado a su Slowpoke. Rápidamente le ordenó a Slowpoke que usara sus habilidades psíquicas para controlar el líquido que se disolvía, impidiendo que le hiciera daño. Sin embargo, era evidente que Tentacruel era más fuerte que Slowpoke. A pesar de la resistencia de psíquico al líquido, Slowpoke apenas podía defenderse de los ataques de Tentacruel. Shroomish, usa drenadoras. Ordenó Yuga mientras liberaba a su propio Shroomish. Shroomish escupió por la boca pequeñas semillas marrones del tamaño de una uña, que rápidamente cayeron sobre Tentacruel antes de convertirse en finas enredaderas. Gon, ataca ahora. Gritó Yuga al ver que los movimientos de Tentacruel estaban restringidos por las enredaderas generadas por las drenadoras. Gon lo entendió de inmediato y le ordenó a su Slowpoke. Slowpoke, usa psíquico. La expresión de Slowpoke permaneció inalterada, pero sus ojos emitieron rápidamente un brillo azul, formando un rayo de energía psíquica que se dirigió hacia Tentacruel. Mientras tanto, el Shroomish de Yuga también había liberado numerosas semillas bala, detonándolas sobre el cuerpo de Tentacruel. Gracias a los esfuerzos combinados de ambos Pokémon, Tentacruel se desplomó sin poder hacer nada. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.